Hola Kendis. En el vídeo anterior desmontamos la tapa de balancines, culata, el cilindro y el pistón de la Yamaha XT para comprobar su estado y diagnosticar el motivo por el que en el viaje anterior comenzó súbitamente a consumir aceite de una manera exagerada. En este vídeo comenzamos las comprobaciones de las piezas que hemos soltado. Como son muchas y hay mucho que comprobar y explicar, vamos a hacerlo por partes y paso a paso en varios vídeos. Empezaremos por las primeras piezas que desmontamos, es decir, comprobaremos la tapa de balancines y el árbol de levas. Aunque estas piezas poco tendrán que ver con el consumo de aceite, una vez que hemos desmontado el motor es buen momento para comprobar desgastes, holguras y posibles piezas a cambiar. En los siguientes vídeos continuaremos comprobando culata, válvulas, cadena de distribución, pistón, cilindro y segmentos, hasta estar seguros de dejar el motor en óptimas condiciones. Vamos allá. La tapa de balancines alberga precisamente los balancines, llamados así porque se mueven balanceándose de un lado a otro. Por un lado son empujados por las levas del árbol de levas, que giran solidarias al cigüeñal, gracias a la cadena de distribución, y por el otro lado los balancines empujan las válvulas de admisión y de escape. Hay 4 balancines. Los 2 delanteros son los balancines de las válvulas de escape y los 2 traseros son los balancines de las válvulas de admisión. Si os fijáis, los 2 balancines de admisión están atravesados por un solo eje, mientras que cada balancín de escape tiene su propio eje, ya que la bujía va en medio de ambos balancines. Todo este sistema trabaja de forma continua mientras que el motor está en marcha, por lo que requiere una lubricación continua. El aceite que llega hasta la tapa de balancines viene desde la bomba de aceite que se encuentra en el fondo del motor. Ese aceite sube primero hacia el filtro del aceite para ser depurado de partículas. Mediante esa presión de bombeo, el aceite que ha pasado por el filtro es bombeado hacia todas partes, como la transmisión, el cigüeñal y hacia arriba por un conducto interno que atraviesa el bloque del cilindro, la culata y llega al árbol de levas, que es hueco y que a modo de aspersor va repartiendo el aceite por todo el interior de la tapa de balancines y la tapa superior de la culata, donde están las válvulas. El aceite no se queda ahí, sino que por gravedad va cayendo abajo por el hueco por donde va la cadena de distribución. La primera comprobación obvia que debe hacerse es que los balancines giran o pivotan libremente sobre sus ejes, pero no debería apreciarse holguras entre los balancines y los ejes, al menos a simple vista. Luego lo comprobaremos midiendo con micrómetro. La segunda comprobación es mirar la superficie de contacto de los balancines con las levas. Estas superficies no deben tener grietas, rayas ni arañazos. La tercera comprobación es mirar las pistas donde gira el árbol de levas para comprobar que no hay marcas, rayas o decoloración, lo que indicaría una falta de lubricación. En ese caso habría que mirar que el orificio de lubricación de la culata se encuentre libre sin tapones. Para comprobar la holgura entre balancín y el eje hay que desmontar el conjunto retirando los ejes de la tapa de balancines. Para desmontar los ejes de los balancines es necesario un martillo de inercia que debe enroscarse en el extremo del eje y utilizar su masa deslizante para extraerlo de la tapa de balancines. En mi caso usaré un martillo de inercia que tengo y que forma parte de un conjunto para extraer rodamientos. El problema es que en su extremo necesito un vástago roscado de métrica 6, mientras que lo que tiene mi martillo de inercia es una terminación roscada de métrica 12. Para poder usar este martillo de inercia he tenido que confeccionarme un accesorio que permita roscar en métrica 12 y por el otro lado sea una rosca de métrica 6. Esto lo he hecho mediante 2 tornillos de métrica 12 soldados al que le he soldado en su extremo un tornillo de métrica 6. Si bien para 2 de los ejes no es necesario que ese tornillo de métrica 6 del accesorio sea largo, para extraer el tercer eje he necesitado que el tornillo fuese largo para poder entrar al eje que se encuentra detrás del hueco dejado para el engranaje del árbol de levas. Para extraer el eje de balancines de admisión sujetamos la tapa de balancines boca arriba en una mordaza protegida con gomas o madera para no dañar la tapa de balancines.
Marcamos primero la posición que tenía el eje con respecto a la tapa de balancines. Enroscamos el martillo de inercia con el accesorio en el extremo y lo vamos sacando. Cuidado de no perder las arandelas onduladas y la junta tórica del extremo. Luego hay que vigilar, por eso hemos marcado el tornillo para que luego ponerlo en su sitio, porque fijaos que tiene estas ranuras y estas ranuras son precisamente para que pasen estos tornillos de aquí. Estos tornillos van a pasar por aquí, por el eje, y entonces tiene que dejarle sitio a esos tornillos que sujetan la tapa de balancines. Entonces tiene que ir puesto en su sitio para dejar que los tornillos pasen por ahí. Fíjate que ajustado está el tema este, ¿eh? Eso hay que vigilarlo luego. Por eso le he hecho la marca ahí, para dejarlo en su sitio. La marca a todos hay que hacerle en realidad. Para extraer los ejes cortos de escape tenemos que aflojar primero los tornillos que los bloquean. Antes de extraer los ejes es conveniente marcar de nuevo su posición para colocarlos en el mismo lugar al volver a montar y así poder volver a poner los tornillos. Y este igual, fijaos, también le he hecho la marca porque un tornillo, el tornillo de fijación pasa por ahí, pero hay otro que pasa por aquí, que es este de aquí. Y hay que dejarlo justo, no vale dejarlo torcido porque si no luego no podré poner los tornillos, hay que dejarlo justo en su posición. Para acceder al eje de balancines del escape izquierdo tenemos que quitar la tapa ciega del lateral que tiene una junta tórica. Igualmente hay que enroscar el martillo de inercia y extraerlo. Nuevamente cuidado con las arandelas onduladas y la junta tórica de uno de los ejes. Esto no ha hecho falta ni darle con el martillo. Este ha salido bastante fácil. Vamos a ver, este va por aquí y este va por aquí. Los ejes de balancines no deben tener decoloraciones azules ni muescas. Eso indicaría que han trabajado en seco, sin lubricación, y deberían ser reemplazados. Habría que buscar las causas que han provocado esa deficiente lubricación, en especial los conductos de salida de aceite. En los balancines, ni la superficie de contacto con las levas, ni el agujero por donde pasa el eje, ni la superficie de contacto del tornillo de ajuste de las válvulas deben estar desgastados, con concavidad, arañados ni decolorados, lo que indicaría de nuevo una deficiente lubricación. Medir el diámetro interior del agujero de cada balancín y apuntando. Medir el diámetro de cada uno de los ejes y apuntando. La diferencia entre el hueco del balancín y el diámetro del eje debe estar entre 0,009 y 0,042 milímetros. Si no lo está, hay que cambiar todo el conjunto eje-balancín. Mirad, midiendo los diámetros exteriores de los ejes y los interiores de los balancines, me ha dado
prácticamente todos igual, o las cuentas de 0,02 milímetros de holgura. O sea, perfecto, están perfectos. La verdad es que están perfectos, ni están decolorados ni nada, están clavados en su sitio. Seguimos comprobando cosas. Como hemos dicho, el árbol de levas está hueco por dentro y tiene un orificio de entrada de aceite y varios de salida, de modo que al girar va repartiendo el aceite. En un extremo tiene el engranaje para la cadena de distribución que le hace girar solidario al cigüeñal, y por el otro extremo tiene ese pasador que engrana con el reenvío de revoluciones del motor, y que al igual que en otros modelos de moto yo lo tengo anulado, ya que las revoluciones las mido directamente de la bobina de alta. El árbol de levas tiene 4 levas. Las 2 de los extremos son las levas de escape, mientras que las 2 centrales son las levas de admisión. Las comprobaciones que hay que hacer en el árbol de levas son: nuevamente hay que mirar la superficie de contacto con los balancines para ver que no hay decoloración, rayas ni arañazos, lo que indicaría una mala lubricación. Si es así, cambiarlo y averiguar las causas. Con un micrómetro hay que medir tanto el ancho máximo como el mínimo de cada una de las 4 levas. Las medidas deben cumplir con este cuadro. Si no se cumplen esas cotas, debe reemplazarse. Finalmente hay que comprobar el estado de los dientes de engranaje del árbol de levas. Los dientes no deben estar gastados, o mejor dicho, el desgaste no debería ser mayor a 1/4 de diente como muestra esta figura. Si hemos llegado a este estado, es muy posible que la cadena de distribución esté muy estirada, de modo que habría que cambiar cadena y corona del árbol de levas a la vez. Bueno, para montar, lo vamos a montar en orden inverso al que lo hemos montado. Vamos a empezar por este de la tapa, colocándolo en su sitio, colocándole el tornillo. Hay que acordarse que hay que lubricar el eje y el hueco con motor de aceite. Venga, vamos allá. El montaje debe hacerse en orden inverso al desmontaje. Ponerle aceite de motor a los agujeros de los balancines donde pasan sus ejes, así como a las juntas tóricas de los ejes. Procurad dejar los ejes en su posición original, especialmente los ejes cortos que van atornillados, por cierto, a 10 newtons por metro. Newtons, entonces 11,6. Bueno, en este vídeo le hemos dado un buen repaso al árbol de levas y a la tapa de balancines. No hemos detectado ninguna anomalía, hemos desmontado todo está en tolerancias, perfecto, tanto el árbol de levas como los balancines, no hay desgastes, no hay rayaduras, no hay muescas, todo está perfecto, todos los agujeros de lubricación están desobturados. Luego, bueno, ya sospechaba que aquí no iba a estar el problema del consumo de aceite, pero una vez que desmontamos el motor, oye, pues no está mal darle un repasito, ¿no? A ver si alguna cosa, oye, por casualidad resulta que no está en condiciones. Está perfecto, así que, bueno, seguimos camino de comprobar más cosas que todavía nos queda. Espero que os haya servido de ayuda. Hasta luego, Kendis.